¿De dónde proviene el conocimiento? La tabla periódica se le apareció a Mendeleev en un sueño. Hubo una voz misteriosa que creó el primer sistema de normas y convivencia de una civilización en el mundo. O ideas sobre el mismo invento que le surgen a dos o más científicos completamente desconocidos entre sí al mismo tiempo. A lo largo de la historia, muchos de los inventores y genios más renombrados han acreditado su poder creativo a fuerzas de otros mundos. Pero, ¿de verdad podría haber una fuente invisible detrás de estas mentes increíbles? ¿Pueden estas personas estar siendo asistidas por seres superiores que guían a la humanidad? Cientos de relatos así lo indican, y en este video investigaremos si inteligencias más allá de nuestra comprensión están ayudándonos a conformar nuestra historia. Tacoma, Washington, año 2002. Al salir de un bar de karaoke, Jason Batchet, de 31 años, es brutalmente agredido por dos hombres, golpeado y dejado inconsciente en el suelo. Al despertar, los doctores le dicen que ha tenido suerte al solamente haber salido con un riñón magullado y un pequeño traumatismo en la cabeza. Pero a los días siguientes, Jason empieza a ver el mundo de una forma totalmente nueva. Él no tenía ninguna inclinación ni gustos por la matemática. Había estudiado lo mismo que todos en la escuela, pero tras ser golpeado, empieza a ver toda la realidad de forma matemática y geométrica. Veía ecuaciones, fractales, ángulos a todos lados donde miraba, y le parecía maravilloso. Había desarrollado algo llamado sinestesia, lo que lo hizo fascinarse por las matemáticas. Él veía el teorema de Pitágoras en objetos que la mayoría de nosotros no lo vería. Jason, de la noche a la mañana, se convierte en una de las pocas personas del mundo con la capacidad de dibujar a mano formas geométricas complejas. Él se convirtió en un verdadero genio de la matemática. Los científicos dicen que es probable que luego de una contusión en la cabeza, el cerebro haga todo lo posible por reacomodar y restablecer los circuitos neuronales, y que en este caso se haya dado justo de una manera en la que esta reconstrucción cerebral que se hace naturalmente haya activado un potencial dormido en Jason. Aún así, esta historia suena increíble, pero no es la única. En Sioux Falls, Dakota del Sur, Derek Amato se golpeó la cabeza en una piscina y se despertó luego sabiendo tocar extraordinariamente bien el piano, aunque nunca había tocado una tecla jamás en su vida. En Massachusetts, John Sarkin, de 35 años, sufrió un derrame cerebral luego de una operación, y eso hizo que se convierta en un artista, en un pintor famoso en todo el mundo. También, luego de unos ataques epilépticos, Daniel Tammet se convirtió en un genio matemático y lingüístico, capaz de ver resultados de ecuaciones complejas e incluso aprender idiomas extranjeros enteros en cuestión de días. Pero si una lesión en la cabeza puede dotar a una persona de una genialidad inusitada, ¿qué nos dice esto de la creación del conocimiento? ¿Qué nos dice esto de la naturaleza de la mente? ¿Es posible que un golpe pueda producir una más amplia receptividad de conceptos, ideas y un acceso a la arquitectura cósmica que naturalmente resulta de difícil acceso? Ya que estos casos contradicen la visión convencional de que la genialidad es fruto del esfuerzo, del arduo trabajo y de los buenos genes. Una de las cosas que han descubierto recientemente en el cerebro los científicos de un genio como Albert Einstein fue que él tenía como un cuerpo calloso más grueso que el promedio. Y el cuerpo calloso es la banda de fibras que conecta a ambos hemisferios cerebrales. Pero, ¿son las características físicas del cerebro
¿El único factor para determinar la inteligencia de una persona? ¿Puede ser que pase algo más importante en la conciencia del individuo que en el cerebro? ¿Es el genio una máquina de aprender, interpretar y analizar? ¿O también puede ser que de alguna manera canalice su conocimiento desde fuerzas externas? En el Museo del Louvre está uno de los textos más importantes de la antigüedad, un escrito cuneiforme bajo una representación gráfica del rey Hammurabi hablando con un dios. En este escrito encontramos la primera forma de organización social bajo normas y leyes que se tenga registro. Contiene todo un sistema de gobierno y cómo recaudar impuestos de una manera muy detallada y novedosa para la época, y se trata del Código de Hammurabi. Básicamente este texto fue enteramente canalizado por el rey, en donde a través de él hablaba una inteligencia de más allá de este mundo. Cuentan que al momento de escribirlo, el rey cambió su tono de voz y decía palabras que no estaban en su vocabulario. Hasta hablaba en idiomas que el rey no conocía de ninguna manera. En el prólogo, el rey cuenta que el código se lo dictó el dios babilónico Shamash, y cuando despierta de su trance, los escribas le leen lo que él dictó, y él no recuerda haberlo dictado, no recuerda haber dicho eso. También, si nos ponemos a pensar, Moisés, Abraham, Noé, los profetas, Jesucristo, leyes y dictados por todos lados, normas, costumbres, tradiciones, todo basado en individuos diciendo que fueron dictados o guiados por seres superiores, y hasta se podría decir que en casi todas las culturas hay relatos de personas siendo guiadas por seres evolucionados para lograr distintas cosas en sus sociedades. De hecho, genio deriva del latín geni, que significa criatura sobrenatural. Los griegos decían ser inspirados por las musas. De hecho, de ahí viene la palabra música. Es sorprendente que la palabra inspirar viene de in spirit, que sería en el espíritu. ¿Hasta qué punto nuestro pensamiento es nuestro o más bien es algo proyectado por una conciencia cósmica? También a menudo la sabiduría puede llegarnos a través de sueños. Madrás, en la India, primera década del siglo XX. Srinivasa Ramanujan, un joven matemático sin estudios especiales, sorprende a todo el mundo con increíbles y ultra novedosos avances en la matemática. Incluso los mejores del mundo quedan desconcertados ante sus fórmulas. Pero así como su trabajo es asombroso, también lo es el hecho de que estas fórmulas le hayan venido en sueños. Él afirmó que una diosa hindú conocida como Namagiri le transmitió estos teoremas. Estos teoremas que se usan hoy en día y se conocen como funciones modulares y son la forma más avanzada de matemática con aplicaciones en la relatividad, la mecánica cuántica, la ingeniería espacial. ¿Cómo alguien sin conocimiento matemático ve teoremas tan complejos en sueños y luego es capaz de llevarlos a la práctica y que funcionen? Muchos dicen que las personas que tienen estas especies de inspiraciones generalmente la obtienen de su inconsciente. Y el inconsciente es un gran misterio todavía para nosotros, porque es algo a lo que sabemos poco cómo manejar, conocemos poco,
no sabemos bien hasta dónde llega, no sabemos si es nuestro inconsciente o es el inconsciente colectivo que habla a través de nosotros, y el inconsciente colectivo hasta dónde llega. Los hindúes decían abiertamente que había un almacén de la sabiduría, donde cada pensamiento, acción o sentimiento se guardaba, se almacenaba, se archivaba. Los occidentales luego lo conocerían como los registros akáshicos. Akasha es una palabra del sánscrito que significa cielo. Es algo que almacena el conocimiento y que se puede acceder por medio de la mente. Podría decirse que la inspiración que tienen todos los genios sea la habilidad para acceder a los registros akáshicos o mente universal. Einstein, por ejemplo, recibió la información sobre la teoría de la relatividad en un sueño. Paul McCartney escribió la canción Yesterday luego de escucharla en un sueño. Friedrich August Kekulé vio la esquiva fórmula del benceno también en un sueño. Mendeleev tuvo un sueño en donde se le presentó la tabla periódica entera. Al acabar el sueño, fue corriendo a escribirla y sigue siendo la que usamos hoy en día. Todos estos son casos increíbles que asombran y destellan brillos sobre el mar de la conciencia que todavía el humano está empezando a navegar, todavía está recorriendo, todavía conoce muy poco. Por ejemplo, cómo hizo el investigador ruso Tsiolkovsky, que era un simple maestro de escuela de matemática en un pueblo aislado en Rusia, en la Rusia profunda. Era un científico autodidacta y en mayo de 1903, y sin haber ido a grandes universidades, logra publicar un artículo sobre cosmonáutica titulado La exploración del espacio exterior por medio de cohetes. Cuando ni siquiera habían los primeros prototipos de aviones, Tsiolkovsky crea la llamada ecuación del cohete ideal, una fórmula que calcula la velocidad necesaria para llevar un objeto al exterior. Sus teorías sirvieron para que la URSS lance su primera nave espacial no tripulada a la órbita terrestre más de 50 años después, el satélite Sputnik. Fue la primera persona en escribir una fórmula para la cosmonáutica y esta inclusive terminó siendo usada por von Braun, el gran y legendario científico alemán que ayudó a generar aviones, naves, cohetes y que fue vital para Estados Unidos en la carrera espacial para llegar a la Luna. ¿Cómo pudo un simple maestro de escuela tener tanto conocimiento y de semejante precisión? Tsiolkovsky hablaba abiertamente sobre la existencia de civilizaciones extraterrestres. Él decía claramente que los alienígenas estaban enviando información a las personas de la Tierra. Muchos aseguran que él tenía conexión con seres de fuera de este planeta y que regularmente hablaba con ellos. Puede ser que le hayan dictado o que lo hayan ayudado para escribir sus increíbles fórmulas en el año 1903, cuando ni siquiera había aviones. Pero para entender más sobre estos estados de alta perceptividad en nuestra mente, un estudio puso un encefalograma sobre un individuo llamado André. Se le pedía que haga acciones fáciles y el electro marcaba un funcionamiento normal, básico del cerebro. Pero cuando le piden al individuo que se relaje, enseguida este empieza a marcar las increíbles ondas alfa.
Los científicos dicen que cuando esta onda aparece significa que nuestro inconsciente es el que toma el control de nosotros, más allá de los pensamientos cotidianos y ordinarios. Puede ser que estas ondas sean las responsables de toda esta histórica obtención de conocimiento. Podría ser que nuestros hermanos y padres galácticos nos estén enviando información precisa en momentos precisos para lograr un sostenido avance de la humanidad. Quizás la respuesta se encuentre en cómo fue que inventores desconocidos entre sí hayan creado los mismos inventos al mismo tiempo en regiones separadas. Washington, D.C. El 14 de febrero de 1876, el abogado de Graham Bell introduce la solicitud para patentar un prototipo de lo que hoy conocemos como el teléfono, pero con sus partes separadas. Sin embargo, ese mismo día, otro sujeto llamado Elisha Gray patenta otro tipo de teléfono, pero con las partes del habla y de escucha unidas. ¿Cómo se puede dar semejante casualidad? Los dos se acusaron mutuamente de haberles robado uno al otro la idea, pero no hay duda alguna de que los dos científicos habían estado desarrollando el teléfono durante años. Ellos tienen las pruebas de que venían hace mucho tiempo fabricando estos artefactos por su cuenta y obviamente sin conocer y sin saber que había otro que estaba haciendo lo mismo. Esta situación parece rara, pero no es única. De hecho, la invención simultánea de objetos es algo mucho más recurrente de lo que parece. En 1922, dos sociólogos de la Universidad de Columbia, William Hawthorne y Dorothy Thomas, publicaron un documento académico titulado ¿Son los inventos inevitables? Sus investigaciones descubrieron un total de 148 invenciones simultáneas, en las que los creadores sabían poco o nada sobre el trabajo de sus rivales. Y Wallace, por ejemplo, y Darwin, independientemente, produjeron la teoría de la evolución. Carl Scheele y Joe Priestley descubrieron la fórmula del oxígeno. Samuel Langley y los hermanos Wright crearon al mismo tiempo los prototipos de aviones, de dispositivos voladores. ¿Cómo puede ser que tantas casualidades se den tantas veces al mismo tiempo en tantos momentos distintos? Si se fijan, a menudo usamos la expresión para algo que está por ser descubierto o que está por ser sabido, de que como que está en el aire, estaba en el aire, tal cosa se veía venir, estaba en el aire, como que pequeñas piezas estén flotando y que alguien tiene que unirlas para que se descubra el conocimiento. ¿Podrían ser estos inventos algo más que una coincidencia? Si nos ponemos a pensar, todo esto de algo que está en el aire y que alguien tiene que unirlas, suena como una frecuencia que hay que sintonizar. En San Francisco, el 9 de enero de 2007, en una conferencia anual, el cofundador de Apple, Steve Jobs, presenta lo que rápidamente se convertirá en uno de los elementos más emblemáticos de la historia. Presenta el primer teléfono inteligente, el iPhone. El primer teléfono inteligente vendido para el pueblo, digamos, para la gente normal. Los dispositivos que empresas como Apple y similares han creado son una verdadera revolución en lo que respecta a lograr un más rápido y fácil acceso a la información, las comunicaciones, las aplicaciones, lo cual ha creado un enorme avance en la ciencia, en el despertar de las conciencias, en la coordinación de proyectos. De hecho, ahora, muy probablemente, me estés escuchando en uno de estos dispositivos.
Pero tanto como Jobs, como Da Vinci, como Einstein, Tesla, Jobs decía que la inspiración para lograr esto le llegó gracias a algo tan sencillo como la meditación. Steve Jobs era un asiduo meditador, practicaba el budismo y decía que la meditación zen y la contemplativa le permitieron calmar sus pensamientos para entrar a ese grado de introspección o de escuchar a través del silencio por medio de las ondas alfa para sintonizar mejor a la voz del inconsciente. Puede ser que todas estas sean como piezas de un puzzle que se van desplegando para que alguna vez descubramos cómo obtener conocimiento científico desde los registros akáshicos. La conciencia, de hecho, puede ser una fuente energética mayor que básicamente es la que fue replicada por Jobs, creando un instrumento que permita acceder a una nube, a una fuente de conocimiento. No es que toda la información del mundo esté guardada ahí en el teléfono, sino que el teléfono es el vehículo, la herramienta para entrar. Jobs ahí hizo lo mismo que hacen las personas comunes al usar un método, un instrumento para llegar a los profundos lugares del conocimiento. En nosotros puede ser que la mente sea ese instrumento que nos permita acceder a un estado en el que la semilla de la filosofía, la semilla de la física, de las matemáticas, estén ahí esperando a aquellos capaces de indagar en los mares de la inmensidad. Puede ser que nuestra mente sea como una antena receptora de todo tipo de energías y conocimientos cósmicos. Esta mente universal es propia de una ciudad, es propia de un país, es propia de un continente, es propia de un mundo, es propia de una galaxia. ¿Puede ser que exista un momento en el que finalmente todos estemos completamente conectados e iluminados? Ahora estamos viviendo una explosión muy grande, un crecimiento exponencial tecnológico como jamás antes se había visto en esta humanidad. A partir de la Revolución Industrial, los 2 últimos siglos han sido los momentos más extraordinarios de nuestra historia y casi todos los descubrimientos científicos y biológicos que tenemos fueron hechos en esta época. Y cada cambio en la medicina, en la electrónica, en la producción de energía, en la física, se traducen en mejoras para la vida cotidiana. Los científicos dicen que tan rápido como se desarrolla nuestra tecnología, se desarrolla la capacidad intelectual de los individuos. Los estudios revelan un aumento sorprendente del 30% del coeficiente intelectual en los últimos 100 años. Nuestro conocimiento está en continua evolución, por lo que no solo mejoramos en nuestro aspecto físico, mental, sino que también en lo que respecta a la inteligencia, la intuición, la proyección, la conciencia. La mejora que se ha dado en el siglo XX es histórica en nosotros y puede ser que este fenómeno nos indique que estamos aún más cerca de acceder al conocimiento colectivo. Y si cada uno puede acceder al plano del inconsciente y aprender de ahí, ¿podríamos ir más allá algún día y conectar con ese inconsciente colectivo, pero galáctico? En el último siglo hemos dado saltos enormes en la evolución, pero qué casualidad que en esa misma época justo también se han multiplicado los avistamientos ovnis. Está claro que si
en tu vecindario galáctico, por ejemplo, un mundo alcanza ya cierto nivel de entendimiento y tecnología, eso no es un dato insignificante e ignorable. Puede ser que, ellos digan, estos chicos ya llegaron a cierto nivel de conocimiento, lentamente vamos a ir aclimatándolos a lo que significa la sociedad galáctica. Realmente el aprovechar toda esta conciencia cósmica puede llevarnos un día a convertirnos en lo que nuestros antepasados consideraron como dioses. Un día podemos llegar a ese estado y lograr estar cara a cara, casi que de igual a igual, con nuestros hermanos y hermanas cósmicas. Ya la humanidad ha entrado al camino del conocimiento, pero todavía nos falta recorrer un largo trecho. Imagínense todo lo que iremos descubriendo en el camino. Si ya hemos visto y descubierto tantas cosas hasta ahora y tanto que hay allá afuera oculto, que se le oculta a la gente, imagínense cuánto más allá afuera podemos llegar a descubrir y cuánto también podemos llegar a descubrir de nosotros mismos. Comenta aquí abajo en la caja de comentarios, dime qué opinas y qué crees tú sobre estos temas. ¿Podremos llegar a tener contacto? ¿Evolucionaremos como raza? ¿Qué nos depara el futuro para ti? Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Suscríbanse y denle like. Búsquenos en las redes, estamos en Instagram. Pueden apoyar también al canal con un donativo. Muchísimas gracias y chau.